firmeza y valor está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, y también estamos muy contentas porque tenemos el día de hoy dos invitadas muy especiales en esta noche, aunque el Señor es el motivo de esta reunión. Pero estamos aquí juntas con un mismo propósito, y es hablar de las maravillas de Dios. Y queremos introducirnos primeramente, queremos saludarles y decirles lo contentas que nos sentimos al estar aquí para poder exponer la palabra de Dios. Es un privilegio estar aquí, y le damos muchas gracias a Dios primeramente por ello. ¿Y qué les parece si nos introducimos? Mi nombre es Eva, y de mi lado derecho está Carmen. Carmen, por favor, salúdanos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están mis hermanas? Es una bendición poder saludarles en esta noche, y qué bueno que nos puedan acompañar ustedes ahí desde casa. Reciban un fuerte abrazo de parte del Ministerio Entre Amigas. Es un gusto saludarles. Buenas noches, hermana Alejandra, Ceci, bienvenidas, Dios les bendiga. Bueno, también tenemos con nosotras dos personas muy especiales para esta congregación, para este ministerio. Normalmente Ceci está detrás de cámaras. Hoy tenemos el honor de que esté aquí con nosotras exponiendo la palabra y bueno, testificando de lo que Dios ha hecho en su vida y seguirá haciendo, porque es solo el comienzo. Y tenemos dos generaciones aquí presentes, representadas, dos generaciones, madre e hija. Y va muy acorde al tema que tendremos en esta noche. Y bueno, hermana Alejandra, usted la conocen, usted se caracteriza por su servicio a Dios, por el amor y por el legado que ha plantado en nuestros corazones al amar a Dios con todo su corazón, al servirlo con excelencia. Y bueno, queremos que también usted nos salude, por favor. Gracias, pastora Eva. Bendiciones para todas. Es un privilegio estar aquí primero. Damos gracias a Dios por estar aquí con la pastora, con la hermana Carmen, con Ceci, mi hija, y con todos ustedes. Gracias por invitarme a estar con ustedes aquí. Y Dios me les bendiga y les amo mucho. Amén, amén. Ceci, como ya lo dijimos, ella siempre nos está ayudando y asistiendo, pues ella es joven, ella tiene muchos conocimientos en cuanto a la tecnología, las cámaras, todo lo que nosotras no sabemos. Ella siempre dispone su corazón para servir al Señor, y lo hace con alegría. Es por eso que podemos venir y presentarnos aquí y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque realmente no tenemos cómo corresponderle al Señor, pero sí hay gratitud en nuestro corazón. Y gracias, Ceci, de que aceptaste esta invitación. Gracias a ustedes. Y salúdanos también. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí en esta noche, y realmente que es un privilegio para mí, porque obviamente siempre estoy detrás de cámaras, pero es un privilegio más por Dios y por estar con estas bellas damas. Gracias. Sobre todo con mi madre, que es mi todo, y realmente les deseo muy buenas noches, y espero que disfruten de la palabra y de los testimonios que tenemos. Amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si después de esta introducción damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí con una oración, cerrando nuestros ojos, invitándoles a ustedes que se conecten con nosotros a esta oración, por favor, inclinando nuestro rostro también. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidas en tu nombre, Señor. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Hay armonía, hay fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor.
primeramente nos ponemos delante de ti para que nos uses como instrumentos, Señor, que deposites esa palabra que hoy será expuesta, Señor, no conforme a este bosquejo, sino conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos la guianza del Espíritu Santo para que podamos expresar estos misterios que están escritos en el libro de la vida, Señor. Queremos expresar tu bondad, tu gracia, tu fidelidad hacia nosotras, Señor. Úsanos, Padre, y deposita el poder que hay en el Evangelio, Señor, al momento de que sea predicada tu palabra. Tú habla a los corazones, Señor, y redarguye, instruye, enséñanos, Señor, por medio de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y utilizarás ese instrumento de la fe, Señor, para llevarnos a un camino más excelente, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y decimos amén. Amén. Bueno, pues continuaremos con esta serie Creciendo en Fe. Espero que tú en casa estés lista con tu cuaderno y con tu corazón también, para que esta palabra sea depositada en buena tierra y produzca mucho fruto. Así que, Carmen, el tiempo es tuyo. Amén. Amén, mis hermanas. Bueno, sí, esperamos que ya tengas, si tú estás tomando notas, es el momento para que te dispongas a hacerlo. Y el día de hoy vamos a empezar con este tema. Tenemos un tema que se llama No te rehúses a recibir tu milagro. ¿Cuántos de aquí estamos esperando milagros en el Señor? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es ese. Si tú estás esperando un milagro, no te rehuses. ¿Será que se puede rehusar las personas a recibir milagros? Bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra. Amén. Amén. Para eso quiero que me acompañes en tu Biblia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 4, del 8 al 37. Está toda la historia que vamos a ver el día de hoy de una mujer que vamos a aprender mucho. Y empiezo a leer. Repito la cita bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 37. Y dice: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Esta historia nos cuenta de una mujer que la Biblia no nos dice cuál era el nombre de esta mujer, solamente nos la presenta como la Sunamita. Entonces, en estos momentos el pueblo de Israel estaba dividido. Unas tribus estaban en el norte, otras estaban en el sur. Entonces, en ese tiempo, Eliseo era el profeta, el que traía la palabra de Dios al pueblo. Entonces, Sunem estaba más o menos en medio de los dos lugares donde habitaba el pueblo de Israel. Era por eso que Eliseo pasaba por esta región de Sunem. Entonces, cuando el profeta Eliseo hacía todo su rol de profeta y hacía todo lo que él tenía que hacer, pues él viajaba alrededor de unos 35 kilómetros para bajar y después para subir a donde él vivía. Y sucede que cuando él hacía este recorrido, hay una mujer que la palabra nos dice que era una mujer importante. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que toma en cuenta de Eliseo? Ella ve siempre al profeta que entraba y salía, pero ella en su corazón, yo me imagino que toda la gente lo veía al profeta, no creo que esa mujer haya sido la única que lo veía. Sin embargo, la escritura nos muestra que esta mujer tuvo en su corazón invitarlo a su casa, siempre lo invitaba a comer. Entonces, las características que vemos en esta mujer, que es una mujer de servicio, el que tú invites a tu casa a comer
a una persona, que le prepares todo eso, implica servicio, implica que vas a dejar de tu tiempo para atender a una persona o a más personas. Pero esa mujer entendió eso y ella disponía su corazón para servir al profeta, para darle de comer. Entonces vemos que era una mujer muy generosa también, porque no se quedó solamente en que lo invitaba a comer una vez. La palabra nos dice en la escritura que leímos que ella le insistía y que siempre que él pasaba por ahí, ella estaba al pendiente de que este hombre de Dios tuviera un plato de comida y donde descansar. Pero ella también va más allá. Aparte del servicio, vemos en ella generosidad. Y vemos en ella amor y respeto por su marido. Generosidad porque ella dispone en su corazón a hacerle un aposento al profeta. Entonces habla de que ella está poniendo su dinero, está poniendo todos sus recursos para poder tener este lugar especial para el hombre de Dios. Y también respetuosa porque le dice con mucho respeto a su esposo: te ruego que hagamos un aposento. No le dijo te ordeno, vamos a hacerle un cuarto. O sea, ella era una mujer respetuosa con su esposo. Y yo creo que eso lo tenemos que entender todas nosotras en el carácter cristiano, en el carácter de mujeres, que tenemos que ser respetuosas y pedir las cosas, sí, lógicamente, pero de una manera acorde. Entonces esta mujer hace ese aposento junto con su esposo para que el profeta, cuando pasara allí, pudiera quedarse y pudiera descansar. ¿Y qué podemos entender de esto? Si vemos, el profeta pues era el hombre de Dios. Entonces ella, ¿dónde estaba depositando su generosidad? ¿Dónde estaba depositando su servicio? En el servicio a Dios, en el servicio al hombre de Dios, en el servicio, sí, al prójimo. Pero vemos que ella le dice: yo veo que este es un varón santo, un varón de Dios. He entendido. Y eso es algo muy, muy importante también, porque nos habla que esta mujer era una mujer de discernimiento. Y qué importante que nosotras como mujeres tengamos la capacidad de discernir cuando un siervo o una sierva de Dios está presentando la palabra, está sirviendo a Dios. Muchas veces tenemos en poco el servicio de los siervos de Dios, o muchas veces solamente porque se dicen ser siervos de Dios ya estamos ahí, luego dando todo. Pero esta mujer discernió que era un hombre varón, era santo y era el profeta. Entonces vemos todas las cualidades que nos muestra la palabra acerca de esta mujer. Y también dice que era una mujer importante. Y cuando habla de una mujer importante, nos está diciendo que era muy conocida, que tenía influencia en Sunem, porque si no fuera importante, pues no lo hubiera mencionado la palabra. Entonces esto también nos habla de que probablemente nosotros podemos tener muchas se puede decir títulos, o se pueden decir profesiones, podemos ser personas de influencia, pero eso no quiere decir que no necesitemos de Dios o que el evangelio no sea para una persona, porque todas las personas necesitamos de Dios. Y vemos que esta mujer era de suma importancia en aquella época para ese lugar, y aún así era una mujer cristiana o una mujer de Dios, del pueblo de Dios, de la región del pueblo de Dios. Entonces esta mujer era judía, era temerosa de Dios, y había presentado tanto al profeta, le había dado servicio, le había dado toda la atención y le había prestado su casa, había hecho algo para él. Y vemos que cuando tú estás así en las cosas de Dios, que tú presentas tu servicio a Dios y que tú inviertes, eres generoso y estás solícito en las cosas de Dios, Dios tiene una recompensa para quienes sirven a Dios con este corazón. Entonces, quiero que me acompañes a la escritura nuevamente. En el capítulo 12 vamos a continuar con el relato de la historia, y dice: entonces dijo a Giezi su criado, o sea, Eliseo manda a llamar al criado y le dice: llama a esta sunamita.
Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y le dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado muy solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer había estado muy solícita con ellos. Entonces, el servicio que tú haces a Dios va a traer una recompensa. El profeta le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la actitud de esta mujer? Dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Él le dice: ¿quieres que hable por ti al rey? Ella probablemente dijo: bueno, el rey estuvo aquí anoche cenando conmigo, yo no necesito que hables tú. O sea, yo habito en medio de mi pueblo, yo soy importante, yo tengo dinero, yo soy de influencia, a mí toda la gente me conoce. Al contrario, probablemente vienen a mí a pedir ayuda. Yo no necesito nada de las personas. Pero al principio vimos que era una mujer que tenía discernimiento, vimos que era mujer que estaba sirviendo, y vimos a una mujer que era respetuosa y amorosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Podemos nosotras estar en el mismo ámbito que esta mujer, podemos servir mucho en la iglesia, podemos estar muy generosas, podemos estar muy solícitas en las cosas de Dios, pero nuestra fe, regresando al contexto que estamos manejando con esta serie, que el propósito es que crezcamos en nuestra fe, va a ir más allá. Empezamos, si ustedes ven todos estos atributos de esta mujer tsunamita, si recuerdan el tema pasado, hablamos de una fe viva. Entonces esta mujer, como les dije, era una mujer del pueblo judío, una mujer que temía a Dios, que tenía discernimiento, que estaba sirviendo, que su fe estaba viva. No quiere decir que no tenía fe. Sin embargo, ella necesitaba ir al siguiente nivel. Por eso, regresando en el contexto, estamos creciendo en fe. Y muchas veces, vuelvo y lo repito, estamos en nuestro servicio muy bien, tenemos temor de Dios, somos respetuosos, estamos con una fe viva, pero es necesario que nuestra fe crezca, que nuestra fe vaya mejorando día a día. Entonces, cuando ella estuvo muy solícita, viene esta palabra del profeta hacia ella y le dice, si seguimos leyendo y me pueden acompañar, el capítulo 16, le dijo el profeta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Vuelvo a repetir, era una mujer que conocía de Dios, que era del pueblo de Dios, era importante, tenía muchas cosas, pero no tenía un hijo. Su esposo, dice la escritura, que ya era de avanzada edad, era mayor que ella. Ella era mayor, era una mujer madura, pero la Biblia especifica que su esposo era ya viejo, dice la expresión, y ella era estéril. Entonces, esta mujer estaba, se puede decir, en un ámbito de contentamiento, porque era importante, porque tenía dinero, porque era del pueblo de Dios, pero le faltaba algo, que ella, conociendo al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios que todo lo puede y a un Dios que nada le es imposible, ella, cuando el profeta le dice: vas a tener un hijo, ella lo tomó como si fuera una burla, dice la palabra. Ella dijo: no hagas burla de mí, porque yo ya soy, porque mi esposo ya es viejo, o sea, no vengas a decirme eso. Entonces vemos en esta parte de la escritura que, a pesar muchas veces nosotras de estar en el servicio de Dios, de ser cristianos y de todo eso, decimos: sí, Dios nos ama, Dios está con nosotros y todo eso, pero nos enfrentamos con una situación difícil y entonces nuestra fe como que no llega a ese nivel de decir, bueno, Dios es
todopoderoso. No tenemos que preguntar cómo, no tenemos que preguntar de dónde o cuál va a ser la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Entonces esta mujer dice, no hagas burla de tu sierva. Y ojalá que nosotras podamos entender que la palabra que nos dice, nuestro texto lema que dice Hebreos 11:6, nos muestra cómo la única forma correcta de acercarnos a Dios es con fe, agradándole a Él es con nuestra fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos nos muestra que la fe está ligada a los galardones, y los galardones tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Para esta mujer el poder de Dios le podía dar un hijo. Para esta mujer el galardón por haber estado solícita con el profeta, por estar siendo generosa, era un hijo, porque el profeta se dio cuenta que era muy importante, que tenía todas las cosas que una mujer pudiera querer. ¿Quién no quiere tener dinero, hermanas? ¿Quién no lo quiere tener? Pero hay cosas mucho más importantes que eso. Entonces Dios dijo, yo le voy a dar un hijo a esta mujer. ¿Por qué? Porque ella era tanta lo que tenía que no tenía a quien dejárselo. O sea, no nos ponemos a pensar que su esposo ya era viejo, ella pues iba a quedar en algún momento sola, y quién iba a heredar todo lo que ellos tenían. Entonces Dios le da esta palabra, y la palabra que Dios da siempre se cumple, siempre se va a cumplir. Amén. Entonces la fe de esta mujer tuvo que ser llevada a otro nivel, y en la segunda parte de la historia nos dice que ella tiene el bebé. Entonces cuando ella tiene el bebé, ya su perspectiva cambia mucho, porque la escritura nos dice en el capítulo 18 que este niño creció y que ya era un poco mayor. Y si me quieres acompañar en el capítulo 18, lo leo, y dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado él y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál pudiera haber sido nuestra reacción de que Dios nos da algo y luego nos lo quita? Yo creo que en ese momento cualquiera de nosotras pues se hubiera, como dicen ahí, no se le mueve el piso. ¿Por qué? Porque pues ella no lo estaba esperando. O sea, la tsunamita no estaba esperando un hijo. Entonces vienen y le dicen, te voy a dar un hijo porque has estado muy solícita, pero este niño apenas está creciendo y se muere. Entonces es por eso que su fe fue probada, porque sin embargo la reacción de esta mujer fue muy diferente a la que probablemente tú y yo pudiéramos haber tenido. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Con tanto dinero y tan importante, no lo llevó al mejor hospital. No llamó a alguien para que viniera y lo curara, no mandó a traer una persona, un doctor, no. Ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella acostó al niño. Nos sigue diciendo, si tú quieres seguir leyendo la escritura en tu casa, dice la otra parte, que ella acostó el niño en la cama del profeta. Y ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella fue a buscar al profeta. ¿Por qué? Porque ella ya su fe estaba diferente. Si este hombre le había dado la palabra y ella había recibido el niño, en su interior ella ya sabía por su fe, que había ido al otro nivel, que la respuesta estaba en el profeta. Y vemos que ella no fue a reclamarle,
no fue a decirle, ¿por qué hiciste esto? Ella fue y le dijo que el niño había muerto. Entonces Eliseo le da la palabra a su criado y le dice, ve a la casa del niño y pon el bastón en su cabeza, el bastón de Eliseo. Entonces la tsunamita se queda, porque en esta parte la tsunamita se quedó con el profeta y el siervo se adelantó. Entonces vemos aquí hay un proceso. ¿Qué pudo haber pensado ella? Cuando yo llegue a mi casa ya el niño va a estar despierto, porque ya el profeta dio la palabra, el siervo ya fue, ya le puso el bastón, cuando yo llegue a la casa ya mi hijo va a estar ahí. Pero vemos que no fue así, fue un proceso. Ellos llegan a la casa y el niño todavía estaba atendido. Sin embargo, esta fe estaba siendo probada. Y muchas veces, mis hermanas, nuestra fe va a ser probada. Va a tener que ir a crecer. No significa que no tengamos fe, porque como ya lo vimos, esta mujer tenía fe en Dios, creía en Dios. Sin embargo, es necesario que vayamos al siguiente nivel, porque es la única forma en la que nosotros realmente vamos a agradar a Dios y vamos a estar dando el verdadero sentido de nuestra fe, y vamos a empezar a conocer a Dios de una manera muy diferente a la que lo podemos conocer en el ámbito que estamos aquí. Si tú eres nueva en el evangelio y apenas estás conociendo, yo te invito a que sigas leyendo la palabra, a que sigas confiando en Dios, a que sigas orando, a que sigas perseverando, y que sobre todas las cosas tengas tu fe en Dios, que la plenitud sea totalmente en Dios, que no quites la mirada, no preguntes cómo. Probablemente tu situación puede estar ahorita muy mal. Probablemente puedas estar enfrentando la pérdida de un ser querido, o alguna enfermedad terminal, o algún diagnóstico, algún problema de familia. Probablemente para ti las cosas están imposibles, pero para Dios todo es posible. Y dice la palabra que para los que están solícitos en las cosas de Dios, Él galardona, tanto materialmente, físicamente, sana y puede hacer las cosas. Nuestro enfoque no tiene que decir cómo, no tiene que ser de dónde va a venir la provisión. Nuestro enfoque tiene que ser en Dios, únicamente en Dios. Amén, mis hermanas. Bueno, ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta palabra, y esperamos en Dios que sigan meditando en ella durante la semana. Y ahora le voy a dar el tiempo a nuestra hermana Alejandra, que ella tiene un testimonio de fe que nos va a compartir en esta noche. Amén, hermana Alejandra, el tiempo es para usted. Gracias, hermana Carmen. Buenas noches, hermanas. Pues traigo un pequeño testimonio. Hace 2 meses, casi 3 meses, tuvimos nosotros que pasar muy tristes, pero siempre confiando en Dios. Yo miraba de que mi familia la tengo en Honduras, mis mamás, y mi mamá Alejandra, de 90 años, siempre pasa en la casa, nunca sale, es una anciana. Y mi mamá Marina, que bueno, tengo el privilegio de tener 2 mamás. Wow. Tengo el privilegio de tener 2 mamás. Pues Dios me dio esa bendición. Entonces mi mamá Alejandra, que tiene 90 años, ella pasó por un proceso, ¿me entiende?, grande de lo que estábamos pasando de la pandemia, del COVID, imagínate. Y pues yo estaba sin saber nada. Mi familia no me quería decir, porque estando yo aquí, como yo viajaba y todo, y ustedes saben, pues la madre es la mamá. Y desesperante yo miraba de que no me hablaban, de que mi mamá Marina siempre, todas las mañanas me habla para saludarme, hija, y para orar conmigo, preguntarme por mis princesas y todo. Y yo miraba una semana, wow, y yo llamaba y no me contestaban. Llamaba a mis hermanas, a mis hermanos, y no me contestaban. Y es que mi mamá Marina les había prohibido que me dijeran que mi mamá Alejandra
estaba mal. Fue pues desesperante cuando una vez el sábado yo llamo y mi mamá estaba ya mal, grave, que ya mis hermanas habían tomado la decisión de internarla, ¿me entiendes? Y pues mi mamá me llamó, mi mamá Marina, y me dijo, te la vamos a poner por cámara para que tú te puedas despedir de ella. Pues fue impresionante y yo le dije, ¿por qué? Mamá, pasó esto y tomamos la decisión de llevarla y allá no la vamos a poder ver. Entonces le dije, ¿por qué no me avisaron? Entonces, ¿por qué no? Te ibas a desesperar, me dice, y queríamos mejor hasta esperar a lo último y decirte, gracias pastora, de que mamá está mal. Y entonces yo no hallaba qué hacer y pues la única alternativa, digo yo, solo es orar y doblar rodillas y decirle, pues mamá es una mujer sabia, una mujer conocedora de la palabra y pues para uno en Cristo es ganancia, morir. Amén. Duele decirlo y yo le dije, mamá, pues mami, tenemos que hacer eso. Déjenla en casa, hablen con todas, leo yo, y platiquen y que, porque mamá no sabía que ella estaba enferma de eso, ella creía que era otras cosas que tenía y entonces empezaron y entre todas pues empezamos a orar y a doblar rodillas y yo le decía a mi mamá que confiáramos en Dios, que era lo único, la única decisión era confiar en Él. Y pues para gloria de Dios, ese testimonio es grande porque mi mamá tiene 90 años, mi mamá Alejandra, y está pues sana, para gloria de Dios. Gloria a Dios. Una anciana que camina y todo y se goza, dobla rodillas día y noche y aún en su enfermedad ella decía, Señor, no sé qué es lo que tengo, no me dicen, y ella miraba a los médicos que iban a la casa y todo, pero para la honra y gloria de Dios, mi mamá pues está sanita, pasó esa prueba, pasamos toda esa prueba grande y pues como les digo yo, sin Dios no somos nada. Amén. Le agradezco precisamente a Dios, a mis pastores, a mis hermanos de la iglesia, que yo pedí oración por mi mamá. Estuvimos orando y guerreando por esa vida y pues aquí estamos, dando ese testimonio que mi mamá Alejandra está sanita. Mis hermanas les agradecen a todas por esto, porque sabemos que estuvimos orando y fue gran apoyo mis pastores y todos mis hermanos, mi familia, mis hijas y todo aquí, y les agradezco infinitamente todo lo que pasamos en esta etapa y estoy agradecida con Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo más poderoso, hermanas, la fe que mueve la mano de Dios. Amén. La fe que habla de la bondad del Señor, Amén. del poder que Él puede hacer, de lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Así es. Y de eso queremos hablarte, de eso queremos exponer la palabra de Dios que está viva en nuestros corazones. Y qué maravilloso, hermana Alejandra, lo que usted menciona, la fe nos lleva a estar de rodillas, ¿verdad? Porque siempre hablamos de esa fe que habla de cosas maravillosas, porque así es Dios. Pero la fe también produce en nosotros humillarnos delante de Dios. Amén, Y decir, así es. Señor, te necesito, reconozco que tu Que voluntad, sí, que tu voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Amén. Y que usted decía, para nosotros los cristianos, la muerte es ganancia. Así es. Pero si dentro de la voluntad de Dios es perfeccionar nuestra fe, Dios va a usar estas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, llenas de incertidumbre, pero Dios se va a glorificar. Amén. Y de eso se trata esta serie, hermanas, de que podamos maravillarnos no solamente de lo que hablabas, Carmen, que está inscrito en la palabra de Dios, sino de lo que día a día Dios sigue escribiendo en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestra vida, cómo nos sigue usando, cómo Él sigue fortaleciéndonos y edificándonos en esa fe. Por eso es que
crecemos en fe día con día. Amén. Y bueno, pues qué gusto, hermana Alejandra, qué maravilloso que hoy pueda estar usted sentada y nosotras podamos sentir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en decir, Señor, lo que tú hiciste con mi hermana Alejandra, también lo puedes hacer conmigo. Amén. Porque tú eres un Dios hacedor de maravillas, hacedor de prodigios. Y vamos a continuar con el tema que está muy acorde al testimonio que trae mi hermanita Ceci. Porque Ceci es una mujer joven, pero llena de la gracia de Dios, llena de el respaldo del llamamiento que Dios da, y de eso vamos a hablar en esta noche, de cómo Dios nos llama a diferentes edades con un propósito, y este propósito es usarnos para ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de fe, de inspiración. Y ya más adelantito, Ceci, nos vas a explicar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y el tema le pusimos Timoteo, un ejemplo de fe, carácter y servicio a Dios. Mire todo lo que involucra este tema de la fe. Este muchachito fue llamado a servir a Dios al ministerio en una corta edad. Y el nombre de Timoteo tiene un significado muy hermoso, maravilloso. El significado del nombre de Timoteo es yo honro a Dios. ¿Y cuántas de aquí pueden decir yo honro a Dios? Amén. Amén. Queremos hacerlo todos los días de nuestra vida. Queremos honrar a Dios. Queremos vivir para Dios. No nada más Timoteo está llamado a hacer esto. Nosotras tenemos que estar siempre percibidas de que queremos honrar a Dios. Pero ¿cómo lo honro? ¿Qué es honrar a Dios? Bueno, vamos a ver. Honrar a Dios es respetar a Dios, estimar a Dios. Cuando tú estimas algo, tú estás acompañando ese algo de un valor propio, ¿verdad? Tú le das un valor que dices, es que yo lo tengo por estima, lo tengo en un valor en donde cuido, ¿verdad? El honrar a Dios. Obediencia también, que eso nos cuesta mucho trabajo todos los días ser obedientes a Dios, pero el Señor nos está perfeccionando día con día. Y también admiración, admiramos mucho a Dios por su poder, por todo lo que Él hace con nosotras. Qué maravilloso saber que fuimos creadas con un propósito, y este es honrar a Dios. Amén. Todas y cada una de nosotras somos llamadas a vivir para Dios. Y en este joven podemos destacar muchas cualidades para esta generación que quiere vivir honrando a Dios. Me gustaría que compartiéramos como una dinámica divertida, pero seguir aprendiendo de la palabra de Dios, el significado de nuestros nombres. Porque muchas veces solamente nos llamamos, ¿verdad? Por el nombre de la hermana Alejandra, la hermana Ceci, Carmen. Pero ¿qué significa? ¿Se han preguntado qué significa tu nombre? Ok, pues aquí vamos a descubrir unos detallitos muy interesantes. Tengo el significado de mi nombre. Mi nombre es Evangelina, yo ya lo he compartido, pero para las que no vieron esa grabación, mi nombre es Evangelina, yo no me llamo Eva. Mi nombre abreviado pues es Eva, pero mi nombre es Evangelina y proviene de Evangelio. Mi nombre se deriva de la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y también tengo aquí, para exponerlo, el nombre de Ceci. Cecia es tu nombre, te decimos Ceci, pero su nombre es Cecia. Miren, ya ven, a veces decimos, Cecilia, ¿verdad? Pero no, tenemos un nombre diferente a como nos llaman, y ese es el nombre de Ceci. ¿Sabes qué significa tu nombre? No recuerdo mucho, pero sí. Ok, aquí vamos a ver. Ceci es un nombre de origen hebreo, mira qué interesante, de sexo femenino, que significa canela. Es un nombre bíblico hebreo, Ketsia, y era usada para ofrecer ofrenda a Jehová con olor fragante. Amén. Mira qué bonito tu nombre. Cómo detrás de los nombres hay siempre algo, ¿verdad? Que va a hablar de Dios, Amén. de su grandeza, de su fidelidad, de su bondad. Y en este caso, de ofrecer ofrenda a Jehová como olor fragante. 5 cualidades importantes de este muchachito. Y esas las encontramos en 2 de Timoteo 1, del 1 al 5. Y dice obediencia constante. ¿Cuántas de nosotros queremos ser obedientes todo el tiempo? Amén.
o queremos ser obedientes a la mitad, ¿no, verdad? Obediencia a la mitad es desobediencia, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, mira, haz esto y esto y esto, ¿y qué pasó? Lo hacen a la mitad, pues no obedeciste, ¿no? Y queremos ser obedientes constantemente. Servicio humilde, sana doctrina. Era un hombre que predicaba la sana doctrina, era un muchacho de convicción valiente. Y podemos notar que Timoteo era un hombre con llamado y propósito, y su madre y su abuela lo sabían muy bien, y por eso es bien interesante que ahora están ustedes dos aquí representando dos generaciones, madre e hija, y esto va a hablar mucho acorde al tema que queremos exponer de la palabra de Dios. La madre tuvo el compromiso de criar a Timoteo en el temor a Jehová. También la abuela fue de buena influencia para este muchacho. Qué maravilloso, fíjense que tu reputación y mi reputación, es decir, mi conducta, va a ser recordada delante de mis hijos. Amén. Mis hijos no solamente van a cargar con su comportamiento, también va a ser recordada cómo yo me conduje en la casa de Dios y cómo se condujo mi mamá, porque el legado es una generación, es un legado de generación. Y es bien importante, hermanas, que sepamos esto con todo nuestro corazón y que lo llevemos presente. Mis actos perjudican o benefician a mis hijos, hermanas. El que yo pueda entender que mis hijos están llamados a honrar a Dios y que yo tengo que hacer mi trabajo, el instruir a mis hijos en los caminos del Señor, el guiar a mis hijos en el camino de la fe, en enseñarles la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe en nuestros corazones. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si mis hijos quieren agradar a Dios y quieren honrarlo, tienen que tener fe, acercarse a Él confiadamente. Pero no todo el tiempo nosotras estamos haciendo esto, lamentablemente. Lamentablemente no estamos conscientes que la manera en la que yo me conduzco estoy impactando la vida de mis hijos. La manera en la que yo hablo también, porque no solamente es mi conducta y mi forma de actuar, mi congruencia en mi manera de vivir es muy importante. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo reconozco que tu fe es una fe genuina, es una fe verdadera. Y toma dos comparaciones y compara, dice, así como habitó la fe en tu abuela, así como habita en tu mamá, y estoy seguro que en ti también. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotras vivimos una fe fingida? Pues no estamos haciendo el trabajo completo, estamos haciendo obedientes hasta la mitad. No estamos completando nuestra asignatura como Dios quiere. Y esto conlleva en todos los aspectos, enseñarle a nuestros hijos temer a Dios, enseñarle a nuestros hijos cómo se conduce un hombre en la casa de Dios. Yo veo muchas veces que las hermanas vienen a la iglesia y yo creo, hermana Alejandra, que usted puede decir un sí porque usted es servidora en la iglesia. A veces vemos a las mamás que vienen con sus hijos con juguetes, o que les traen comida, o que les traen entretenimiento, y no les estamos dando los fundamentos precisos y necesarios para que tengan una fe que agrada a Dios. Les estamos dando un tiempo en donde ellos van a la iglesia a jugar, en donde ellos van a la iglesia a comer, mi esposo me decía, los niños, si es su hora de comida, como los bebés, se les tiene que dar de comer, no los vamos a dejar sin comer, ¿verdad? Pero un niño, estoy hablando que ya tiene entendimiento, un niño que ya tiene razonamiento, un niño que entiende las cosas, nosotras debemos criarlos en la fe genuina que proviene de Dios. Amén. Y esto no va a ser fácil, esto no va a ser tarea fácil, porque esto involucra compromiso y convicción, y muchas veces para nosotras es más fácil irnos por la tangente, irnos por el lado de estar cómodas, de escuchar sí la palabra de Dios nosotras cómodamente, pero que nuestros hijos estén entretenidos ahí en la silla, que nuestros hijos estén ahí con carritos jugando, y no, hermanas, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, criar a nuestros hijos
en ese temor a Dios de decir, estás en la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo, entonces en donde quiera que vamos, cuidamos el templo de Dios, cuidamos de honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que nuestros hijos vean que Dios habita en nuestros corazones. Yo, una de las cosas que me he esforzado mucho para cuando vengo aquí y exponemos la palabra de Dios, que ya Dios ha hablado en nuestros corazones, porque cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, la primer persona que es confrontada somos nosotras mismas. Amén. La palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, nos instruye, y yo me he propuesto que el día que yo voy a compartir la palabra de Dios, quiero atender a mis hijos, quiero darles de comer. No quiero ir corriendo y traerles un pollo tropical y servírselo porque, tengo que ir hoy a predicar la palabra. No, porque la palabra de Dios va acompañada de una fe en Dios, del amor de Dios, de que yo tengo un compromiso con mis hijos, con mi esposo, con Dios y con el ministerio. Y tengo que ser responsable. Yo he visto, Carmen, también tú vas al trabajo, también tú exactamente vienes del trabajo, Ceci. Sí. Pero amas a Dios, vienes corriendo. Solamente Dios sabe todo lo que tuviste que hacer para estar aquí sentada, ¿verdad? Amén. Pero Dios no lo toma en vano. Amén. Dios lo tiene presente y Dios se agrada de que nos esforcemos por esa fe genuina, de buscar a Dios con todo el corazón y aún con dificultades, decirle, Señor, estoy aquí delante de ti, obedeciéndote, haciendo lo que me mandaste y me llamaste a hacer. Siempre, hermanas, tengan presente y tengamos presentes que nuestra fe, nuestra conducta va a hablar y va a ser recordada en nuestros hijos. Nuestras buenas obras que sean testimonio para los demás, como en este caso el apóstol Pablo habla de la buena fama, de la buena conducta cristiana que había en la madre y en la abuela de Timoteo. Y dice, no es fingida, es genuina, que había sido transferida por modelo y enseñanza bíblica. Recordemos que la semana pasada hablamos de la congruencia que hay de vivir una vida cristiana, no solamente de apariencias, ¿verdad?, sino de hechos. Muchos jóvenes hoy en día viven una vida con la mitad una mentalidad del mundo y la otra mitad una mentalidad en cuanto a las cosas de Dios. ¿Y por qué digo esto? Mire, cuando mis hijos conviven con otros niños, con otros compañeros en la escuela, no necesariamente en la iglesia, en la escuela, los compañeros le preguntan, oye, ¿qué música te gusta? Y ellos son cristianos, hermanos. Estamos hablando de gente que conoce la palabra de Dios. Y les preguntan, ¿qué música te gusta? Y ellos comienzan a decir nombres de artistas del mundo. Y entonces mis hijos se quedan así como con la duda de decir, oye, pero si tú me dices que eres cristiano. Y cuando les devuelven esa pregunta y les dicen, ¿y ustedes qué música escuchan? Y entonces mis hijos pues dicen, no, es que a nosotros no nos dejan escuchar música que no es cristiana, que no tiene un mensaje bíblico, que no edifica, que no alaba a Dios. Nosotros conocemos canciones pero cristianas. Y entonces ellos se dan cuenta, hermanos, fíjense, cómo nuestra fe puede ser real o puede ser fingida. Y con algo tan simple, desde qué contenido les dejamos. Y hay gente que dirá, ay, pero eso no tiene nada de malo, no hay que ser tan religiosos. No, hermanos, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de convicción. Amén. Que es importante y que había en la vida de Timoteo, esa convicción de agradar a Dios, de honrar a Dios, porque eso dijimos que es el significado de su nombre. Y que nosotras evaluemos si estamos haciendo esto con congruencia o si no nos arrepentimos, tampoco nos vamos a condenar, ¿verdad? Porque a veces desconocemos lo que Dios pide de nosotros, pero cuando se nos abren los ojos espirituales, cuando el Señor viene y por medio de su palabra nos instruye, entonces nos arrepentimos y comenzamos otra vez a caminar en la senda de Dios, a caminar hacia la verdad que es Jesucristo. Y ahí podemos comprobar que estamos agradando a Dios y que nuestra fe no va a ser fingida. Amén. No es lo que Dios quiere que les enseñemos a nuestros hijos, es amar a Dios por sobre todas las cosas y no amar a este mundo. Deuteronomios 13:4, búscalo en tu Biblia, por favor, te voy a dar unos minutitos para que lo busques. Deuteronomio 13:4.
Y dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Qué importante. Obedece, fíjese, sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. Fíjese, no es aferrarnos al mundo, porque el mundo nos dicta lo opuesto. El mundo nos dicta la moda, la música, la tendencia, los ritmos, muchas cosas. Pero cuando nos aferramos a Dios, entonces es su palabra. No le llamamos religiosidad, le llamamos aferrarnos a Dios. Es que espérame, yo estoy en la roca que es Cristo y esta roca es inconmovible. Claro. Y nada me va a mover de allí. Aunque vengan las corrientes de este mundo con impetud y quieran hacerme caer, yo estoy firme sobre la roca que es Jesucristo. Podemos ver y reconocer que Timoteo no pretendía ser espiritual como hoy en día, ¿verdad? A nosotros nos tocó en la iglesia americana, donde hace muchos años mi esposo ministraba, un muchacho que se subía a la alabanza y era un rockero, y se subía, se quitaba su colita y ahí se ponía. Yo decía, wow, Señor, pues uno no debe de juzgar, uno no debe de ir y señalar, claro. pero Dios que conoce los corazones, y Dios que todo lo sabe, y Dios que escudriña nuestras mentes, quien nos prueba, quien sabe de qué estamos hechos, si de orgullo o de humildad. Y acuérdense, Dios dice en su palabra que el que se acerca a Dios orgullosamente, Dios lo desecha inmediatamente. Y el que se acerca humildemente, Dios no lo rechaza, Dios lo escucha, Dios está ahí atento a su necesidad. Y él no pretendía ser cristiano. Él era un hijo de Dios, temeroso de Dios, buscando honrar a Dios, como tú y como yo. Con fallas, sí. No debemos tampoco de idealizar, ¿no? De decir, es que yo quiero ser como Timoteo. No, yo quiero ser como Jesús. Amén. Que Él es mi modelo. A Él yo apunto. Él me señaló el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Padre si no es a través de Jesucristo. Pero qué importante en esta noche que reforcemos que la fe debe de ser genuina y no fingida. No pretender ser verdaderamente, es para que cuando venga la prueba, entonces salgamos aprobados. ¿Por qué? Porque fuimos probados y salió lo que había dentro de nosotros. Amén. Un verdadero cristiano, con toda la extensión de la palabra, debemos de ser eso, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Nuestros hijos tienen que ser nacidos de nuevo, asegurarnos de que en su corazón haya el temor de Dios, ¿verdad? Que no se engañen ellos mismos, recordarles la palabra de Dios, recordarles, sabes que lo que estás haciendo no es correcto, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y agrada a Dios. Ahora quiero dirigirme a ti, mujer. ¿Qué clase de fe tú y yo tenemos? Y es para que meditemos un poquito. Espero que no sea yo muy dura y espero que no lo tomen ustedes a que, híjole, nos está regañando. No, hermanas, no. La palabra nos confronta, la palabra nos anima. ¿Qué tipo de fe tenemos tú y yo? Y la siguiente pregunta, ¿estoy formando a mis hijos como un Timoteo? ¿Con una fe genuina? ¿Como un ejemplo para esta generación? ¿Como un modelo a seguir para otros? Para que otros digan, oye, yo quiero a ese Jesús que vive en tu corazón, porque yo veo y compruebo la transformación de cómo tú hablas, de cómo tú te conduces, de cómo tu manera de vivir es diferente a la del mundo. Porque a veces nuestros hijos pues son movidos, ¿verdad? O viven el cristianismo de esta época. El cristianismo de esta época que es muy ligero, que es con una dualidad. Si estás en la iglesia te comportas de una manera, pero si estás en la escuela te comportas de otra. No, hermana, que seamos genuinos, que seamos un ejemplo para esta generación a la cual Dios nos ha llamado a ser luz y la sal de la tierra. No ser cristianos domingueros, ¿verdad? Híjole, está fuerte la palabra de Dios, pero no la escribí yo. Esto está aquí. Vamos a 1 de Timoteo 4:12, en los pocos minutos que me quedan. Que nadie te menosprecie por ser joven. Y le está diciendo el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder
te conviertan en modelo para los creyentes. ¡Wow! ¡Qué palabra tan maravillosa! Mira, Ceci, yo la aplicaría esto a tu vida, porque eso es lo que yo puedo ver en ti. Yo puedo ver que Dios te ha llamado desde muy joven y que tienes un corazón para Dios, porque lo vemos, y que vives esa fe que no es fingida, esa fe que no te pesa hacer las cosas para Dios, que a veces nosotras, y que nos tienes paciencia también, ¿verdad? Porque nos equivocamos, porque a veces no mandamos los textos a tiempo. Tenemos que reconocer que a veces nuestro proceder, pues tenemos fallas, pero eres paciente y tienes ese amor por Dios. Y lo que le está instando el apóstol Pablo a este joven Timoteo, le dice: mira, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, que la manera en la que tú hablas, que la manera en la que tú te conduces, que la manera que tú amas a Dios, que la manera que tú tienes fe, que la manera de que tú procedes sea un modelo para los creyentes. Y estoy segura, doy testimonio, que estás impactando la vida de los jóvenes. Por eso no te canses de hacer el bien. Y eres una bendición para esta iglesia, para este ministerio de mujeres, y para esta generación que Dios ha llamado de ser de las tinieblas a su luz admirable. Así que estamos listas para escuchar tu testimonio. Bueno, buenas noches. Nuevamente les quiero agradecer por tenerme aquí. Y qué impactante es escuchar todo lo que es la palabra, todo lo que refleja Timoteo, tu testimonio. Y realmente empecemos desde que soy pequeña. Bueno, no soy muy alta, ¿verdad? Pero desde que soy chiquita, mi familia siempre me ha inculcado estar en la palabra, estar en iglesia. Desde muy pequeña, siempre mi mamá me llevaba a la iglesia, y mi abuelo paterno es pastor. Entonces siempre estuvo Dios presente en mi vida desde pequeña. Y gracias a Dios, mi vida siempre ha sido influenciada por Él, por mi familia y por el amor que Él hace. Todo lo que refleja, toda esa enseñanza, creo que siempre nos da esa gota, ese fruto que tenemos que tener diariamente. Y desde muy joven siempre estuve en la iglesia, siempre estuve empapada de todo lo que era la palabra. Tenemos un viaje a Estados Unidos y conozco a Kevin, que es el amor de mi vida, y se da la oportunidad de yo poder visitar la iglesia a que él asistía. También era líder de jóvenes, y tuve la oportunidad de conocer a los pastores, y que realmente fue la mejor oportunidad que podemos tener en nuestra vida, en nuestro caminar. Y los conocimos, y siempre yo le comentaba algo a Kevin de que me gusta mucho la manera de cómo el pastor predica, cómo ustedes influyen en su ministerio. Son pocos los pastores que toman mi atención en estar en la palabra, y fue algo que me impactó mucho, porque quiero ser como ellos, quiero que nuestro matrimonio sea como ellos. Entonces, gracias a Dios, Dios sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida, todo lo que es nuestro propósito, y llegó un momento de que se da la oportunidad de que ustedes abran su iglesia. Abren su iglesia, y siempre hemos tenido toda esa relación con los pastores, con la familia Galina, y sobre todo con la comida de la pastora. Se nos da la oportunidad de poder ayudar en lo que es esta nueva iglesia, y empezamos con los niños. Si pudieron ver en el video, empezamos como líderes de la iglesia infantil, y a nosotros siempre nos ha emocionado estar con los niños, los amamos demasiado. Siempre hemos pensado que son esponjitas, y todo se les pega. Y pues es algo que también influye en nuestra vida, porque todo lo que hacemos es como ustedes dijeron, todo lo que nosotros hacemos impacta a los demás. Y
Empezamos con los niños, creo que eran como 6, 5 niños, pero estábamos emocionados. Empezamos con ellos y los vimos crecer. Y ahora se da la bendición de que pudimos ver crecer a nuestros jóvenes, de verlos desde tan pequeños hasta ahora que tienen 16, 15, 18. Y gracias a él tenemos esta oportunidad de poder estar presentes en su crecimiento desde muy pequeños hasta ahora. Y bueno, luego se da la oportunidad de que los hermanos Mateo nos ayudan con los niños, porque nosotros siempre habíamos tenido en nuestro querer ser líderes de jóvenes, estar presente en la vida de los jóvenes, más que en la de los chiquitos, porque es algo que a Kevin le apasiona muchísimo, y ver esa pasión por la que tenía Kevin por los jóvenes, de ser líder, de llevarlos en el camino de Dios, de inculcarles esa palabra diaria, me jaló, y gracias a Dios estamos en ese proceso ahora. Nos dieron la oportunidad de poder ser líderes de jóvenes, se da la oportunidad que abramos el ministerio de jóvenes, y lo más bonito fue que esos chiquitos a los que nosotros les dábamos clases ahora son nuestros jóvenes, como Alex, como Abby, como Sammy, Somi, Ashley, Melissa, y justamente el próximo año llega Nigma, Raulito, llegan muchos más de los que son los pequeñitos, y eso es lo que nos apasiona, porque ver cómo Dios crea la vida, cómo les da un propósito, y es algo que me gustó mucho que dijeron. Yo siempre les digo a los jóvenes, el propósito que les da Dios en su vida es lo mejor. Tienen que aprovecharlo de la mejor manera. Tienen que ser esa persona que las otras personas del mundo quieran ser. Quieren que ser reflejados en ellos, que su luz brille más que todos los demás. Que si se llegan a caer, levántense porque Dios está ahí. Correcto. Y no solo eso, nosotros estamos ahí, los pastores están ahí. Amén. Entonces, luego empezamos a hablar con todos, y también tenemos un querer en nuestro propósito, en nuestra vida, que es si se da la oportunidad, poder abrir lo que sería los jóvenes adultos, que sería young adults, que es por el mismo hecho de que nuestros chiquitos que se hicieron jóvenes ahora se están convirtiendo en jóvenes adultos, y es algo que nos llama demasiado y nos apasiona demasiado, porque es siempre estar constante en sus vidas y ver cómo siguen creciendo en Dios, y llegar a ver ese momento que puedan ellos predicar, que tengan la oportunidad de estar impactando vidas, así como Dios nos ha dado ese placer, ese orgullo, y es algo, nosotros nos sentimos tan orgullosos de ellos. Sí son jóvenes, sí hacen errores, es normal, pero más que eso vemos una madurez tan grande, algo que no se ve en cualquier joven, algo que no sé si, yo sé que son sus hijos, pero obviamente no son nuestros hijos, pero los queremos como son parte de nosotros. Y es una oportunidad que Dios nos ha dado, y nos sentimos muy orgullosos de ellos en cada aspecto, en cómo han crecido, en cómo son, cada personalidad que tienen, los loquitos que son, todo eso, cómo les apasiona también aprender de la palabra. Dado por la pandemia, hemos estado utilizando mucho lo que son videollamadas, y el no tener esa interacción con ellos, hacer juegos o poder platicar así constantemente, sí ha sido un problema, pero creo que para Dios nada es imposible. Amén. Y para la palabra de Él tampoco. Entonces, sea como sea, podemos recibir su palabra. Y pues hemos hablado con los jóvenes, y nos piden más, siempre nos piden más, y podemos hablar de este tema, y podemos hablar del otro, quieren más de la palabra, y es algo que nos orgullece de ellos, el querer, porque el propósito de ellos es, como ustedes dijeron, es honrar esa palabra, es honrar
ese camino que Dios les ha dado. Amén. Y eso es lo que nos llena de motivación, de orgullo, porque Dios ha influido en nuestra vida, Dios nos ha dado esa pasión, Dios nos ha dado ese amor, y llegar a ver que nosotros podemos ser una gotita de influencia en ellos, nos llena. Gloria a Dios. Amén. Nos llena muchísimo. Y Amén. obviamente, así como yo puedo ser influyente en ellos, ustedes, damas, han sido muy influyentes en mi vida. Y estoy aquí, y estoy alegre, y estoy siempre dispuesta a todo en el camino de Dios, gracias a ustedes también. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amén. Gloria Y a ese ha sido mi testimonio. Ay, Amén. muchas gracias, Ceci. Gloria al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de esta jovencita, en la vida de mi hermana Alejandra, Amén. en la vida de nosotras, porque realmente es un crecimiento, mis hermanas. Así es. Yo creo que Dios tiene un propósito y todas nosotras estábamos en diferentes lugares, en diferentes países. Y como le dijo el profeta a la tsunamita, que le dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Nosotros nunca nos hubiéramos, si en nuestra mente hubiera estado, bueno, un día vamos a ministrar la palabra juntas con Eva, yo tal vez hubiera reaccionado como la tsunamita, porque con Eva tenemos aproximadamente 15 años más o menos de conocernos, y yo le digo Eva porque hay mucha confianza entre nosotros. Yo pienso que a veces las hermanas me dicen, ay, ¿por qué es tan igualada esta muchacha? Pero es que nos conocemos hace tanto tiempo, y yo creo que ha sido el propósito de Dios que nos ha unido, nos ha traído. Amén. Y que crezcamos juntas, y también es una bendición cada una de ustedes, cada una de las hermanas de la congregación. Amén. Estamos creciendo juntas, estamos avanzando juntas, siendo de influencia para nuestra generación que está creciendo. Tenemos unos niños hermosos, unos jóvenes hermosos, y como dijo Ceci, no son de ellas, son de nosotros, pero somos de influencia. Y qué mejor que nosotros, padres, madres, que nos ha dado el Señor esa tarea, seamos nosotros quien los influencie de esa sana fe, de esa fe que va más allá, que no es por nuestros recursos o por lo que nuestros ojos pueden ver, sino porque nuestra mirada está en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Les invitamos que si tienen alguna necesidad, escriban sus peticiones de oración. Estamos encantadas y estamos muy bendecidas de poder ayudar a orar por sus peticiones. También tenemos grandes testimonios de otras hermanas que han escrito sus peticiones y el Señor ha contestado de una manera maravillosa. Les invitamos que si tienes una necesidad puedas escribir tus peticiones. Y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Muchas gracias, Ceci, hermana Alejandra, Gracias. Eva, y que el Señor les bendiga. Muchas gracias a ustedes. Acompáñenme a orar y a darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo que hemos tenido. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú tienes un propósito en cada una de nosotros. Amén. Tu propósito, Padre, es que lleguemos, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias por esa palabra que siembras cada día en nuestro corazón. Ayúdanos a que seamos buena tierra, a que seamos luz, a que demos fruto agradable a ti, Señor, porque esa es la manera en la que te vamos a glorificar. Con ese fruto llevado delante de tus pies y decir gracias, Cristo, porque el propósito por el cual fuimos llamados y por el cual fuimos creados se está cumpliendo y tú lo perfeccionarás, Señor. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas que están aquí y también por cada una de mis hermanas que nos están viendo a través de esta plataforma por internet, Señor. Yo te pido que seas con cada una de ellas y que esta palabra que hoy nos diste la podamos meditar y podamos analizar nuestra vida y podamos ver en qué nivel está nuestra fe, para que dispongamos nuestro corazón para seguir creciendo, para seguir avanzando y para seguir, Señor, llevando fruto de honra a ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes. Gracias, Señor. Les bendiga. Con vida y el triunfo por las